Nuestro segundo expositor es Juan David Morgan. Él es abogado y escritor, socio fundador de la firma Morgan & Morgan. Ha ocupado distinguidos cargos públicos y privados relacionados al derecho internacional, la historia y la cultura. Es miembro de la Academia Panameña de la Lengua y de la Cámara Panameña del Libro. Ha publicado 8 novelas, la mayoría históricas, un libro de cuentos y una obra de teatro. Es expositor en múltiples foros educativos, históricos y literarios en Panamá y en el extranjero, entre los cuales cabe destacar su discurso en la inauguración del 7º Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Panamá. Los dejo con Juan David Morgan. Antes que nada, quisiera agradecer y felicitar a la Deutsche Welle por este acto. Estos son los actos que realmente necesitamos en Panamá, donde sabemos que necesitamos también la cultura que va a permitir que eventualmente lleguemos a ser realmente un país del primer mundo. Así que los felicito y agradezco que me hayan permitido a mí ser parte de este mosaico. El tema sobre el que quiero reflexionar hoy es precisamente el tema de la identidad nacional. Identidad nacional que podemos definir como el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural en virtud de diversos factores, entre ellos la historia común, el idioma, el folclore, la gastronomía y otras costumbres que van marcando a los pueblos. En el caso de Panamá, el tema de la identidad nacional cobra especial importancia porque a nosotros nos ha costado, quizás por la diversidad que estamos celebrando hoy, nos ha costado más que a muchos países encontrarnos y sentirnos panameños. Y eso obedece en gran parte a conceptos erróneos que se han venido propagando y que los panameños lamentablemente todavía no hemos sido capaces de desvirtuar. Este no es un problema solamente de Panamá, y a los países que aqueja casi siempre son aquellos que son considerados por el resto de los países como piezas claves geográficas en el globo. Igual le pasa a Gibraltar. ¿Cuál es la identidad de Gibraltar? ¿Cuál es la identidad de las Islas Malvinas? ¿Cuál es la identidad de Singapur, que es un país próspero pero cuya identidad también ha costado? Y les recuerdo que hasta hace muy poco existían países como Yugoslavia, que apenas se cayó la ideología que los unía, y después de la muerte de Tito se dieron cuenta que no tenían la identidad para permanecer como un solo país y se convirtieron en 5 o 6 países. Pasó con la Unión Soviética, etc. Así es que la identidad tiene un valor significativo, y para poder hablar de ella con mayor propiedad yo quiero hacer un poquito de historia. Yo quiero remontarme a 500 años para empezar diciéndoles que, y lo creo con firmeza, que nosotros somos la nación más antigua de América. Antes de Argentina, antes de Colombia, antes de Perú, aquí en Panamá ya empezamos a adquirir nosotros los rasgos que determinan nuestra identidad. En Panamá se da la primera rebelión indígena en contra del español. 1503, el cacique Quillán vence a Cristóbal Colón en Santa María de Belén y lo expulsa de las costas de Veraguas. En Panamá se da la primera rebelión de los esclavos, de los cimarrones, con Felipillo y con Bayano, en 1548. En Panamá se da también, se funda también la primera ciudad en tierra firme, porque Santo Domingo nos precedió, la primera ciudad en tierra firme que fundan los españoles. La primera arquidiócesis se establece en Panamá. Estamos hablando de 1519 y 1534. La primera real audiencia, o sea, el primer gobierno español en tierra firme, se establece en Panamá. Y ya sabemos el resto de la historia.
Guardo para último lugar el tema del descubrimiento del Mar del Sur, que se da también en Panamá. Lo que Balboa descubrió realmente no fue que había otro mar. Lo que Balboa descubrió, al fin de cuentas, que es lo que más nos interesa a nosotros hoy, es que Panamá, el istmo, era la parte más estrecha de América. Y gracias a ese descubrimiento, los españoles desde 1536 comienzan a hablar de la posibilidad de construir un canal a través de Panamá. Carlos V envía gente a Panamá a ver si era posible construir un canal. En ese tiempo se hablaba de Atrato porque era un lugar donde el agua llegaba más cerca. Así es que todas estas son características que van definiendo a Panamá desde el inicio de la conquista y de la colonia. En el mismo sitio donde hoy expandimos el canal, se construyeron primero el camino real que partía de Portobelo y el camino de cruce. El camino real primero partió de Nombre de Dios porque Portobelo todavía no existía. Esos caminos se convirtieron después, con el pasar del tiempo, eran caminos empedrados para mulas y para gente. Se convirtieron en el mismo lugar, en el sitio donde se construyó el primer ferrocarril que unió un océano con otro. El primer ferrocarril interoceánico se construyó aquí también. En ese mismo sitio empezaron los franceses a cavar el canal francés, fracasaron y después terminaron la obra los norteamericanos. Hoy expandimos ese canal allí mismo. O sea, en eso Panamá no ha cambiado excepto por los avances de la tecnología. Pero siempre fuimos ese lugar de paso, ese lugar de unión, porque no solamente la gente venía aquí de paso, sino que se juntaban aquí, en las ferias de Portobelo, los comerciantes, para intercambiar productos, etc. Repito, estas son características históricas que van definiendo a Panamá. Debo agregar que a la vez que se fundaba la ciudad de Panamá y se construía la ruta de tránsito, los españoles no solamente se quedaron aquí, en esta área, sino que salieron a fundar pueblos en el resto de la República. La Villa, todos estos pueblos se fundan en los años 1500. La Villa de los Santos, Natá de los Caballeros, Santa Fe, San Francisco de la Montaña, Nuestra Señora de Remedios, en Chiriquí, Alange. O sea que ya Panamá tenía no solamente una ruta de tránsito, sino que tenía también áreas pobladas donde se desarrollaban lo que en ese tiempo era más común, que era la ganadería y la agricultura. Panamá se iba convirtiendo en una nación. Yo lo llevo ahora a 1821 y a la independencia de Panamá de España. Hay un error histórico de tremenda importancia, ¿no?, en el tema que estamos ahora mismo hablando, que tiene que ver con la manera como se interpretó nuestra independencia de España y nuestra posterior unión a Colombia. Panamá jamás se unió a Colombia. Colombia, como la conocemos hoy, no existía en ese tiempo. Existía una asociación de países creada por Simón Bolívar que se llamaba la Gran Colombia y que incluía a Ecuador, a Venezuela y a Nueva Granada, que era como se llamaba en ese tiempo lo que Colombia es hoy. Ese error nos ha costado mucho porque los colombianos siempre han dicho que nosotros nos unimos a Colombia. Nosotros no nos unimos a Colombia, nosotros no nos unimos a Nueva Granada, nosotros nos unimos al sueño de Bolívar, nos unimos a la Gran Colombia, y cuando Bolívar fallece en 1830 empiezan ya cada uno de los países a tomar su rumbo. Ecuador se separa Venezuela, se separa Nueva Granada, y Panamá intenta separarse en 1831 con José Domingo Espinar, que era secretario de Bolívar, y la separación no dura porque Panamá no tenía ejército. En Panamá no hubo las luchas independentistas que hubo en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Así es que era
relativamente fácil mantenernos en el redil. Panamá intenta separarse de nuevo y logra su separación y quedamos libres por un año con Tomás Herrera. Estamos hablando de 1840. Tomás Herrera le sale huyendo literalmente a las guerras fratricidas que ya ocurrían en Colombia. En ese tiempo era la guerra llamada de los Supremos, y decide que Panamá debería ser, como todos los panameños, los ismeños en ese tiempo querían, un país independiente. Esa separación dura un año y medio, pero le mandan a decir a Herrera: si usted no regresa al redil, nosotros vamos a ir a Panamá y vamos a invadir el ejército colombiano de Nueva Granada en ese tiempo. Conocemos el Estado soberano de Panamá y conocemos a Gustavo Arosemena. Gustavo Arosemena se da cuenta de que era muy difícil lograr la independencia y decide buscar una autonomía y contribuye a que Colombia se convierta en un Estado federal. Y de esos Estados federales, Panamá era único y el más importante. Es algo que reconocían los colombianos de la época, y por eso ese Estado soberano dura hasta que Núñez en 1885 decide volver al centralismo en Colombia. A partir de ese momento Panamá queda absolutamente abandonada. Es famosa la frase de Rufino Guaro cuando dice que quiera conocer a Panamá que se apure porque se está acabando. Y era cierto, se estaba acabando, Panamá estaba desapareciendo físicamente. Llegamos entonces a la separación de Panamá de Colombia, la separación definitiva, que digo yo, de Panamá de Colombia. Todos conocemos la historia, sabemos que hay dos versiones. Hay la versión dorada y hay la leyenda negra. Ninguna de las dos es cierta. Lo que pasó el 3 de noviembre de 1903 es que en vista de que los colombianos habían rechazado el Tratado del Canal, en el cual Panamá cifraba todas sus esperanzas de prosperar, entonces los panameños decidieron que era el momento oportuno para aprovechar y hacer la independencia, pero no lo podían hacer solos, porque el ejército que había en Panamá, por más que se sumara a la causa, no era suficiente para contener la fuerza militar colombiana. Entonces buscan el apoyo de los Estados Unidos envían sus barcos, protegen nuestra independencia, adquieren el canal a través de un tratado, de una concesión, el área para construirlo, terminan de construirlo, etc. Y ya conocemos toda la historia de ese siglo XX pasado panameño. Pero ¿qué ocurre durante ese siglo que es sumamente interesante para nosotros comprender hoy? Ocurre que los panameños teníamos un ideal común, una meta que a nosotros nos movía a actuar juntos, que era recuperar el canal, recuperar la soberanía. Y desde el 1903, al día siguiente, antes de que se secara la tinta del tratado, Heywood Varila, empezaron los panameños a protestar contra los norteamericanos por la forma como ya estaban empezando ellos a aplicar el tratado. Esa lucha continuó, fue una lucha épica, el alpinismo generacional, que yo creo que es una buena definición, hasta que conseguimos finalmente recuperar el canal, sus zonas adyacentes y sobre todo recuperar la posición geográfica. A mí me da risa cuando aquí llega gente del Fondo Monetario Internacional y tal, y van a la oficina de uno a preguntarle, bueno, ¿cómo se explica esta prosperidad de Panamá, este crecimiento? Siempre implicando, y me lo dijo así como se lo voy a decir a ustedes, el director, en ese momento, estoy hablando hace 3 años, del Fondo Monetario Internacional. Le dijo, ¿qué van a hacer ustedes los panameños ahora que se les acabe el lavado de dinero? Con esas palabras que empezó la reunión. Entonces nosotros, que éramos 3 socios que estábamos ahí, lo que hicimos fue reírnos, porque nos dimos cuenta de que ni él, ni muchos, conocen lo que es Panamá. No saben que al recuperar la posición geográfica empezaron los puertos, empezó el canal, empezó el hub aéreo, el Tocumen, empezamos a hacer lo que siempre hemos sido. No solamente un lugar de paso, sino un lugar también de unión.
Lamentablemente, recuperamos el canal, porque aquello que fue una bendición desde el punto de vista económico ha sido realmente una maldición desde el punto de vista de la conciencia nacional. Nosotros nos quedamos sin un ideal común, nos quedamos sin un común denominador por el cual trabajar todos juntos, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Terminamos la gesta del canal. La ampliación del canal nos unió un poco, pero no tanto. No tanto como nos había unido el siglo pasado la gesta por su recuperación. Y entonces, esta identidad que tenemos, que hace que seamos ¿cómo somos? Bueno, los panameños somos gente inclusiva, nos gusta compartir. Creo que uno de los actos más hermosos que hubo durante la ceremonia de la ampliación, y me enorgullezco de haberlo presenciado, me sentí muy bien como panameño, fue el ecumenismo que reflejaron las diferentes religiones que allí se presentaron. Eso fue hermoso, porque eso en realidad define un poco lo que queremos nosotros que sea Panamá, lo que es Panamá. Nosotros somos un país de gente conciliadora, lo demuestran los esfuerzos que se hacen aquí constantemente. Por eso, el que aquí en Panamá se hubiera dado ese entendimiento entre Cuba y los Estados Unidos después de no sé cuántos años de separación, habla muy bien de Panamá y demuestra lo que somos. Yo me quiero referir brevemente antes de terminar, y después le voy a decir cuál creo yo que debe ser la meta que nos inspire, que inspire a nuestros líderes políticos, líderes empresariales, líderes sindicales, etcétera, a luchar juntos. Pero vamos a ver cuál es el principal problema que aqueja a Panamá. ¿Sí? Si vemos las encuestas, nos damos cuenta de que la gente piensa que la inseguridad, la gente piensa en el alto costo de la canasta básica, piensa en el desempleo, etc. Y de último, si acaso en algunas encuestas aparece educación. La educación no figura como un problema en Panamá. Y la educación es el principal problema que tenemos en Panamá, porque es la causa de todos los demás problemas que nos aquejan. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué no hacemos de la educación, de una educación de calidad, la próxima meta común capaz de unirnos a todos los panameños? Sin educación no vamos a resolver jamás el problema de la seguridad y la inseguridad, de la corrupción, de la falta de instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es obvio, pero como los padres de familia, y hablo del montón de padres de familia que hay en Panamá, ven a sus hijos marchar a las escuelas con una mochila en la espalda y un uniforme, creen que sus hijos están siendo educados y que están mejor que ellos. Pero eso realmente no es cierto, y lo demuestran todas las pruebas que se hacen donde Panamá parece muy, muy mal. En resumidas cuentas, yo lo que les propongo y lo que quisiera dejar aquí flotando es que busquemos otro común denominador que sea capaz de unirnos en una lucha común. A los políticos, a los empresarios, a los sindicatos, etcétera, con el apoyo, por supuesto, de los religiosos, porque todos tenemos que actuar en eso. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que sí hay un problema grave en Panamá con el tema de la educación. Y una vez que lo logremos, vamos a poder finalmente disfrutar de esa identidad nacional que tenemos y que tiene 500 años de estarse forjando, mucho más antigua que todos los demás países que están convirtiendo en Panamá. Todavía, acabo de leer hace 3 días una declaración que dice: Panamá es el país inventado por los Estados Unidos para construir un canal. Hoy, en el año 2016, todavía lo están diciendo. No es tanto.
Vamos a disfrutar de esa identidad y vamos a hacerlo dedicándonos a educar mejor a los panameños para así lograr que seamos un país con aspiraciones de llegar a ser el primer mundo. Muchas gracias.